sumamente agradecido por la presencia de ustedes aquí para acompañarnos en esta presentación a cargo del doctor Fernando Buenavado Domínguez, que nos va a desarrollar un tema que creo que trasciende el título. Yo no quiero comenzar a presentarlo y a dar una idea breve de lo que él profundizará, sin antes hacer un poco de propaganda propia. La propaganda propia se refiere a que el Instituto Movilizador y el Banco Credicop, que han impulsado la presencia del doctor Buenavado Domínguez en Bahía Blanca, están comprometidas de siempre con la lucha por el cambio de la sociedad hacia un estadio mejor, en todos sus aspectos. Y en este caso, el aspecto que nosotros entendemos que es el marco de todo esto, de la presencia del doctor Buenavado Domínguez en Bahía Blanca, es el valor de la organización de las sociedades, creando un Estado que los representa, que los cobija, que los enmarca y que promociona su desarrollo individual y colectivo. Ese Estado que a partir del desarrollo de la globalización se transformó en un enemigo de quienes tienen ese proyecto y que tratan por todos los medios, tratan y tratarán por todos los medios de destruir, minimizar, acotar e impedir que sea la expresión de la sociedad organizada. Los medios que usan son muchos y a veces en esos medios surge un conflicto y estalla algo como lo que estalló en Ayotzinapa, que es parte del plan, como después profundizará el doctor. Por eso el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que es la agrupación de aquellos que vieron en el sector financiero la posibilidad de desarrollar, apoyando al pequeño y mediano productor, vieron la posibilidad de una mejor distribución de la riqueza, pero no se quedaron allí, sino que entendieron que el sistema que aplicaban era ideal para transformar la sociedad, y esa es la vocación que nos lleva a comprometernos con todo. El Banco Credicop es la hija primera y directa del Instituto Movilizador y es justamente quien lo representa en el estamento cooperativo como cooperativa de segundo nivel. Nosotros estamos hoy comprometidos con esto, lo estuvimos en el pasado y lo estaremos en el futuro, por eso esto no se detiene aquí, seguiremos, y más en este año tan especial, con un modelo que cambió el panorama está en juego, seguiremos apostando a hacer que la gente conozca cuáles son las amenazas que se producen en nuestra sociedad por parte de intereses que van en contra de lo que nosotros entendemos que debe ser el crecimiento de nuestra sociedad y de las personas que integran. Quiero cerrar antes de que comience el doctor Fernando Buenavado mencionando que la Universidad Nacional del Sur ha prestado y presta una colaboración a todo lo que sea el movimiento cooperativo, que no es de ahora, es histórica, y que con alegría vemos que en los últimos tiempos se ha profundizado mucho. Recuerdo haber estado participando hace un par de días atrás de un foro de debate sobre un proyecto de nueva ley cooperativa, la misma licenciada Vaquero, a la cual le agradezco su colaboración, estuvo presentándolo, está hoy aquí. Sabemos que en espíritu están muy ligados al movimiento cooperativo y por eso nuevamente las gracias a esta Casa de Altos Estudios por cobijarnos y a las personas en particular, de la figura del rector y la vicerrectora, y la ex vicerrectora y la actual encargada del Departamento de Derechos Humanos, su colaboración en el tema. Presento entonces al doctor Fernando Buenavado, donde en tres palabras que lo pueden también leer, nos refleja la magnitud de la capacidad que el doctor posee en infinidad de temas y que enriquecen cualquier tipo de charla o debate donde él participe. Es ex vicerrector de la Universidad Abierta de México, asesor en comunicación del presidente Hugo Chávez, actualmente muy cercano a los gobiernos del
Nicolás Maduro y de Rafael Correa. Viene de participar en la cumbre de Panamá. Yo creo que huelgan las palabras, me parece lo más conveniente dedicarle todo el tiempo a él porque lo vamos a aprovechar muchísimo. Muchas gracias y los dejo con el doctor Fernando Granados. Gracias. Bueno, buenos días a todas y todos, compañeros. Buenos días. Bahía Blanca, la vi amanecer desde un avión que pudo bajar. Y la vi a Bahía Blanca, pues, promisoria, es mi primera visita, así que tenía ganas de venir, abrir un espacio en la agenda de venir para acá, porque gracias a Horacio López del Centro Cultural de la Cooperación en Buenos Aires, hicimos el contacto con los compañeros aquí, y desde el primer momento que me habló de este lugar, me habló con tal entusiasmo que dije yo quiero ir. Si hay gente así de dinámica y de activa, yo quiero crear eso, porque siempre hace mucho bien ver gente activada y entusiasta y con ganas de hacer cosas. Y bueno, gracias a eso yo puedo hoy venir a saludarlos y hablar un poco con ustedes sobre estos temas dolorosos y temas difíciles. Yo tengo un preámbulo para esta charla que no quiero obviar, especialmente porque me parece indispensable rendirle homenaje a este país, que hoy por hoy para todos nosotros en el concierto del desarrollo de una América Latina que está viviendo cambios y transformaciones muy importantes, Argentina es una luz de vanguardia, especialmente por su magnífico ejemplo y su magnífica batalla en materia de derechos humanos. Es precisamente este país en el que están ocurriendo las mejores cosas que podíamos imaginar alguna vez que podían hacerse en términos de memoria y justicia, en términos de resarcirnos y de resarcir a las generaciones venideras de este dolor terrible que fue producido por la etapa de la dictadura y todas sus secuelas que hoy siguen vivas y siguen haciendo de las suyas en este país y en otros países. Y a pesar de todos los pesares y a pesar de las dificultades, a mí me parece necesario rendirle homenaje a este país, a los 30.000 desaparecidos que son también nuestros y que homenajeamos siempre como compañeros de América Latina, como un gajo importante del corazón de la patria grande, a estos queridos desaparecidos que son también nuestros y que acá hoy están recibiendo el mensaje de las generaciones que cargan en hombros la responsabilidad de hacer cumplir la tarea de los derechos humanos como lo está haciendo Argentina. Es verdad que falta mucho por hacer, es verdad que habrá mucho debate todavía por cursar, es verdad que este país no se contentó con poner en la cárcel a todos los dictadores y juzgarlos y encerrarlos, sino que además ahora también se encarga de ver qué papel cumplieron algunos sectores digamos, empresarial del país y otros sectores y que también tienen responsabilidades o corresponsabilidades y que eso está dándose como un gran debate y que hay un cuerpo legal y un cuerpo político que está marcando lo que hoy es la vanguardia continental en materia de derechos humanos. Entonces, no quiero comenzar esta conversación sin reconocerme en un país cuya dignidad hoy nos levanta a todos la mirada y nos levanta a todos el ejemplo y que en muchos países se piensa y se habla de Argentina como eso, como vanguardia y baluarte de los derechos humanos y se aplaude. Y eso es obra de ustedes, ¿no? Ustedes. Cargan ustedes con esa responsabilidad también, ¿no? Cargan ustedes con ese peso a hombros. Eso es lo que está pasando en este país. Ustedes son ahora mismo símbolo de esta lucha y donde uno habla de Argentina ahora en otros países, uno se pone de pie y respeta la lucha de este pueblo. Así que cumplo con venir de chismoso a decirles que en mi país, por ejemplo, donde tenemos una enorme, amarga y dolorosa tradición
de muertos y desaparecidos. Hasta hoy ni uno solo de los responsables ha sido ni juzgado, ni detenido, ni sancionado como debió haber sido. Que hay en toda Centroamérica una larga lista y una larga, monstruosa y macabra lista de crímenes y de violaciones a los derechos humanos en los sentidos imaginados e inimaginables, y no hay uno solo de los dictadores ni de los responsables que estén siendo sancionados, juzgados como lo ha hecho este país. Así que esos son ustedes. Es el peso y la responsabilidad. Voy a tratar de sintetizar la experiencia de Ayotzinapa en algunas líneas generales. Voy a tratar de decir algunos datos de cómo está la situación hoy y de las tareas que se están enfrentando ahora, y voy a pedirles que intercambiemos después, si tienen ganas, preguntas y respuestas para temas específicos. El episodio de Ayotzinapa sería incomprensible si no nos remontamos al menos al año 1968, año en el que ocurrió en el centro de la Ciudad de México, en una plaza que se llama Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, un acto de represión contra estudiantes que habían salido a las calles y habían autoconvocado para protestar contra el gobierno de México, entonces presidido por Gustavo Díaz Ordaz, y que después sabemos y supimos y probamos y comprobamos que era un agente de la CIA, y que ese presidente dio la orden de salir a reprimir y asesinar en un sistema llamado de pinza o de encapsulamiento a los muchachos que estaban en la plaza de Tlatelolco, conocida como la Plaza de las Tres Culturas, donde se reúnen los vestigios de la gran civilización de Tenochtitlan, donde se hacen presentes los vestigios de la época colonial con edificios que la representan, y donde se ve ya también la arquitectura moderna con una, digamos, presencia importante. Y en ese paisaje especialmente complejo y simbólico que es la Plaza de las Tres Culturas, vemos el México prehispánico, el México antiguo, el México de ese Tlatelolco, que alguna vez también fue plaza de muerte, lo consignan el Nezahualcóyotl en sus poemas, donde dice que corría la sangre como ríos por las calles de la vieja Tenochtitlan, en la plaza de Tlatelolco, y en esa Tlatelolco, donde se dan cita, repito, esas tres culturas, ahí se convocan esos estudiantes hacia el 2 de octubre del 68 a protestar pues contra los actos represivos del gobierno, contra un gobierno que entonces ya estaba tomando decisiones, adelantándose a los tiempos, decisiones de corte neoliberal, donde había proyectos de recorte presupuestal a la educación, donde había proyectos de recorte a la salud, donde había proyectos de recorte, digamos, al derecho social fundamental, que es el gasto público, que es un derecho de los pueblos. Y bueno, pues estaba pues la manifestación en la plaza, se dio la orden de atacar a estos muchachos. Hoy no sabemos exactamente la cantidad de muertos, no se sabe, pero excede con mucho a los 1.500 muertos desaparecidos ese día. Después no sabemos otros muchos compañeros que fueron desaparecidos y que fueron encarcelados en el cuartel militar número 1 de la Ciudad de México. Y esta es la fecha, esta es la hora en que ni uno solo de los responsables, ni militares, ni policíacos, ni gubernamentales, ni de empresarios, ni de ninguna especie, han sido ni siquiera llamados a una sola indagatoria de ninguna sola autoridad en el país. Eran jóvenes, eran críticos, eran pobres y estaban organizados. Es decir, lo peor que el sistema puede ni siquiera imaginarse. Es decir, la principal amenaza para este sistema, que es una juventud capaz de ser crítica, con ansias de transformarlo todo, con ansias de mirar las cosas de manera distinta y con ansias de ser creativos para un mundo mejor. Eso el sistema no lo tolera. Y lo expresó con toda claridad en Tlatelolco en el año, repito, 1968. Por cierto, en coordenada histórica, y habría que estudiarlo con más amplitud, con el mayo del 68 en París, y por cierto, con después el 69
en Argentina, que también la creación de una experiencia política fue crucial para la historia de este país. En Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre, los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, una escuela normal de maestros en Ayotzinapa es la única posibilidad que tienen indígenas y campesinos de esa zona de estudiar algo. Indígenas y campesinos para poder tener alguna formación profesional o alguna profesión, alguna formación que exceda el nivel de la primaria o la secundaria. Secundaria ya son solamente 3 años, no es como acá que la secundaria implica 6 años. Allá son 3 años de secundaria, después son 3 años de preparatoria antes de acceder a la universidad. Estos estudiantes de las zonas indígenas y campesinas de la Sierra Alta del estado de Guerrero, la única posibilidad que tienen real de estudiar es justamente ser maestros rurales, porque estudiar es muy caro, porque estudiar es muy difícil y porque estudiar queda muy lejos, ¿no? Acabo de decir 3 condiciones que acabo de conocer en Argentina: 14 nuevas universidades que han procurado ser públicas, gratuitas, laicas y cercanas. Cercanas, la palabra cercano es mágico y es fundamental, porque para las familias el hecho de que los hijos no tengan que ir a kilómetros de distancia representa un alivio enorme para su economía, para su vida. Es otro de los, digo yo, de los grandes importantes indicios de defensa de los derechos humanos, que la educación se ponga cerca, se acerque y se abra. En fin, las escuelas normales tienen a su vez una tradición muy profunda, que nace justamente en el estado de Guerrero. Si nos pudiéramos retrotraer con un poco de imaginación hacia la época en que el general Emiliano Zapata había desarrollado el Ejército del Sur, el Ejército Zapatista de Emiliano Zapata llegó a organizar a 70.000 efectivos. Un ejército popular, un ejército regular en el que eran soldados los campesinos y los indígenas. No era un ejército de élite o ejército formado en el sentido convencional de un Estado que financia Fuerzas Armadas. Era un pueblo que se organizó y que se organizó como ejército, y el general Emiliano Zapata decidió, junto con el Consejo de Dirección de ese ejército, que no podía haber revolución creíble si no era una revolución educada, y que había que educar a las bases, a los cuerpos regulares de ese ejército, y que había que educarse en la tradición del pensamiento revolucionario de todos los tiempos. Y a esa tarea dedicó y orientó recursos y decisiones políticas, etcétera, para crear el grupo de los maestros rurales del Ejército Zapatista, que era el encargado de producir, por un lado, la enseñanza de la lectura y la escritura, fundamental en ese tiempo. Estoy hablando desde 1910. La Revolución Mexicana comenzó en 1910. Para entonces el proyecto educativo popular en México era una cosa absolutamente impensable. Aunque ya antes Benito Juárez había propuesto y detectado y lanzado leyes al respecto, fue hasta que en la práctica de la lucha, y esta es una clave conceptual profunda, importante, metodológicamente hablando, es la lucha, el proceso revolucionario, lo que acelera y cambia las condiciones del aprendizaje, y en unos pocos meses, lo que tardaríamos años en aprender, la situación revolucionaria permite que se produzca un aprendizaje mucho más acelerado y más profundo, por las condiciones de la situación revolucionaria, que es una categoría política que, por cierto, hay que en algún momento trabajar un poco más a fondo, ¿no? Pero, por cierto, entonces Emiliano Zapata dijo: lo que hay que hacer es que los maestros rurales se pongan a enseñar a leer y escribir a la gente, y a leer de manera colectiva algunos de los tratados y tesis y documentos que por entonces eran los documentos de acción política y concreta más adelantada. Entre otros, las cartas que el propio Emiliano Zapata escribía y mandaba, explicando la Revolución Mexicana, explicando el sentido de sus principales tesis: tierra y libertad, la tesis de que la tierra es de que la trabaja, que tiene herencias importantes, incluso de las luchas anarquistas
europeas, pero también de la relectura que se hizo en México de manos de Ricardo Flores Magón y de la mano de un conjunto importante de pensadores liberales en México, liberales en el sentido no del liberalismo económico, sino del liberalismo filosófico, que son cosas totalmente distintas. Entonces, había maestros rurales cuya tarea consistía en arrimarse, acercarse hasta donde estuvieran los frentes de lucha y ahí darse la enseñanza. Una enseñanza que tenía características muy particulares. No nos imaginemos la enseñanza en el sentido que hoy mayormente conocemos, de corte escolástico, o académico, o doctoral, o con un profe enfrente, con alumnos aprendiendo, ¿no? Había, sí, maestros que se arrimaban a las fogatas, se arrimaban a los centros de vigía, y ahí conversando, ahí haciendo una pedagogía de la acción en acción. Estamos hablando de que estaban en pleno desarrollo, una situación revolucionaria, y ahí el diálogo político era el diálogo didáctico, pedagógico, y estos maestros sabían que había que aprovechar esa circunstancia para comprender por qué y cómo se acomodaba el ejército, contra quién estaban peleando, quién era el enemigo, cómo se caracterizaba el enemigo, cómo se comporta el enemigo, qué es lo que el enemigo quiere y qué es lo que tenemos que defender. Y entonces había, en ese sentido de la defensa, la principal y más importante defensa, que es la defensa de la madre tierra. La madre tierra. Eso significa en Mesoamérica muchas cosas. Significa más o menos 14.000 años de historia, dicen algunas cifras. Ya había en la época que Aristóteles estaba hablando de su pensamiento metafísico, ya había en este continente cultura que estaba en fase de desarrollo y que más adelante se convertiría en una civilización donde existen pirámides. Eso es un dato crucial en cómo se expresó este proyecto civilizatorio en términos de su arquitectura. Quienes hayan podido ir o ver alguna vez Teotihuacán o la propia Ciudad de México, el Templo Mayor, o conocer las pirámides como las de Malinalco, o las pirámides de la zona huasteca, o las pirámides en Oaxaca, o las pirámides en la Riviera Maya, habrán podido ver de qué envergadura se está hablando cuando a través de esos edificios magníficos se expresa la gran síntesis de los proyectos culturales, sociales, las cosmovisiones, el ánimo, el espíritu y la vitalidad de esos proyectos que eran fundamentalmente teocráticos e imperiales, en el sentido de imperio que significaba en esa época y con sus características. En ese contexto del desarrollo de las civilizaciones mesoamericanas, particularmente la civilización azteca, en ese contexto aparece la dominación, la colonia, la invasión española sobre el territorio mexicano, y entonces se produjo el desastre, el genocidio del que no voy a detener demasiado, pero que sabemos que nos costó al menos 25 millones de vidas, ¿no?, en esa zona. Remite Fernando Báez, que escribió un libro magnífico sobre el saqueo cultural de América Latina. Escribe y dice que los códices son las formas de redacción que tenían los pueblos mesoamericanos, particularmente el pueblo azteca. Los códices son como las libretas de dibujo, que es que en las escuelas primarias o las primarias los niños aprenden a hacer, a dibujar. Los dibujantes desde chiquitos en lengua náhuatl, la lengua azteca, la palabra que se usa para el dibujante es la cuino. Y México tenía entonces, y esos son muchos ejemplos del saqueo. Bueno, todo esto tiene que ver con la explicación del Tlatelolco, porque la lucha, y con porque la lucha por la defensa de la tierra, de la madre tierra, tiene que ver con este dilema central que es un tema de educación fundamental para los pueblos originarios, y que por eso los profesores rurales lo tienen como uno de sus temas centrales: defender la tierra. Nosotros hoy, con un lenguaje más postmoderno, quizás decimos ecologistas, ¿no? Hoy eso se llamaría, no sé, lucha por planetas verdes, o como ustedes quieran, en términos de la lucha
y de la enseñanza y de la educación de los pueblos originarios, entonces es la defensa de la madre tierra. Voy a decirles un caso, un ejemplo crucial de por qué es importante este tema. Miren ustedes, en Chiapas, en el sureste de México, los lacandones, habrán ustedes escuchado hablar de este pueblo, que está hoy levantado en armas, hace ya varios años, desde el 94 que se levantó en armas el ZLN. El pueblo lacandón vive adentro de una selva. Y la cosmovisión del pueblo lacandón tiene características muy interesantes que expresa su poesía y que expresa su imaginario y su voz popular. Para el pueblo lacandón, por ejemplo, lo que nosotros llamamos dioses son cada uno de los árboles de esa selva. Es decir, ellos viven en un panteón, ¿no? en un espacio teológico, teocrático. Ellos están envueltos todo el tiempo por los dioses. Nosotros, por ejemplo, civilizados urbanos europeos, colonizados por la lógica positivista y por algunos otros vicios, por ejemplo, hemos aprendido a separar, creemos que separar es aprender, ¿no? Entonces, creemos que para nosotros una realidad como un pájaro es distinta a una realidad como un árbol, ¿no? Para nosotros son como dos cosas distintas. En la cosmovisión del pueblo lacandón son exactamente lo mismo. En realidad los pájaros son la voz de los árboles, de los dioses, y los pájaros en realidad que vuelan con sus muchos miles de colores en la selva lacandona son la voz de los dioses que conversan, que hablan todos los días a todas horas. Por las mañanas, por ejemplo, en las selvas suele haber un ruidero tremendo de pájaros que por todos lados hacen ruido, y dicen los lacandones que los dioses se juntan en la mañana a conversar, a planificar cómo va a ser el día, que hay un problema que arregla por acá, y otro problema por allá en el universo, y entonces se ponen a charlar para arreglar los días. Y bueno, después por la tardecita, otra vez se escucha la selva en ese ruidero, y es que otra vez los dioses se juntan para decir cómo te fue, qué hiciste, cuál es el plan para mañana, etc. Los dioses hablan a través de sus voces que nosotros llamamos pájaros, pero que para los lacandones es nada menos que... ¿Estoy siendo claro? Sí. Bueno, ahí mismo, en ese lugar, se instaló el aserradero más grande de América Latina. Solo para que uno tenga noción del desgarramiento terrible que se ha dado en este choque brutal del arrebatar los recursos naturales de nuestros pueblos, y cómo esa empresa transnacional, incluida Monsanto, en esa zona están quedándose con las tierras, quedándose con los bosques, quedándose con los frutos, quedándose con todo. Los lacandones, que son pocos, que son bajitos, que son flacos, que son frágiles, que son pocos, ven eso y ven el apocalipsis. La mismísima muerte se les presenta todos los días, y miran a sus dioses convertidos en tablas, en tablones, en mesas, convertidos en eso que es el amontonadero ahí de los cadáveres de los dioses ante sus ojos, sin poder hacer nada. Este es el nivel del drama que se viene viviendo los pueblos que defienden la tierra o que luchan por la defensa de las tierras. Ese es el drama que vienen viviendo. Por eso es que el desgarramiento es profundísimo. Por eso es que la lucha de Emiliano Zapata en ese momento era: aprendamos que la tarea principal de nuestra lucha revolucionaria es la defensa de la tierra, la recuperación de nuestras tierras, y no solamente por el carácter productivo de las tierras, sino por el carácter sagrado de las tierras. Es la gran dadora de la vida, decían los Tenochtitlan. De modo que ese paisaje complejo, que tiene tantos aprendizajes de 56 distintas etnias en mi país, 56 lenguas distintas, apenas hace 10 años el número de indígenas que había cuando llegaron los españoles se recuperó históricamente. Es decir, los 20 millones que había cuando llegaron los españoles, con el desastre que se produjo de los asesinatos y el genocidio, acaba de recuperarse apenas hace 10 años, y ahora hay más o menos 25 millones de indígenas en México, repito, hablando lenguas propias, conservándose y conservando su cultura, su lengua, sus tradiciones, etc. Por eso Zapata
entendía que había que hacer un trabajo de educación profunda por la defensa de la tierra. Que no es un asunto solamente de recibir títulos universitarios o solamente recibir reconocimientos académicos, que nos va la vida de eso, nos va la comprensión de nuestro ser en la tierra misma, nos va la comprensión de quiénes somos y para qué estamos en este mundo, sino para defender la tierra que nos da la vida. Estamos hablando de cosmovisiones agrarias profundamente enraizadas en siglos y siglos y siglos y siglos de herencias y de tradiciones muy, muy poderosas. Por lo tanto, era lógico que Zapata pensara en que esto tenía que ser un bastión educativo y los maestros rurales eran responsables de ese trabajo. Eso que acabo de decir, eso que acabo de explicar, si es que he sido claro, si es que he podido más o menos explicarme, aunque yo hablo un poco como Cantinflas, eso que estoy tratando de decir es lo que recogen los muchachos de Ayotzinapa como su herencia primordial. Esa es la razón de ser de las escuelas normales, rurales, en particular la de Ayotzinapa. Ese es el sentido que tiene para ellos. Y por eso educarse como maestro no solamente es tener opción a un título académico para ganarse un sueldo, sino que es una asunción de una responsabilidad histórica que se carga a hombros para continuar la tradición revolucionaria fincada y fundada por Emiliano Zapata. Ese es el sentido fundamental. Claro que pasaron los años, de 1910 al presente, México se volvió un país semi-industrializado, con un grado de desarrollo industrial en el que creció una clase obrera muy importante, que se ha hermanado con los sectores indígenas y campesinos, que ha crecido en términos de su base proletaria nacional muy importante, que ha cambiado el espectro del país y que ahora, además de robarnos la tierra, nos roban hasta las ideas. Ahora el saqueo, porque nos convirtieron en el patio trasero de los Estados Unidos, el saqueo no solamente es de recursos naturales. Ahora el saqueo también es de mano de obra, con el potencial que México tiene en esa materia. Dicen los que dicen que México ocupa el 11º lugar a nivel mundial, la economía mexicana tiene ese lugar. Es un país con grandes riquezas, grandes, importantísimas riquezas, tanto marítimas, agrícolas, como minerales, como de todo género, incluyendo, por supuesto, y partiendo justamente de la mano de obra de la clase trabajadora de México. Ahora los muchachos de Ayotzinapa, además de enseñarnos y querer educarse y educarnos en el sentido de la defensa de la tierra, además la defensa de la clase trabajadora y además también la defensa de las cabezas, de las conciencias. Porque resulta que también los que vienen a explotarnos también nos quieren mansos, dóciles y lo peor de todo, agradecidos, ¿no? Que acabemos diciendo que ellos tienen razón, que acabemos diciendo que lo que ellos hacen está bien y que además un día de estos seamos capaces de fabricar las heridas con las cuales nos envenenamos nosotros solos y nos pongamos la dosis nosotros solitos cada 15 minutos de enajenación, de abandono, de olvido, de inconsciencia, de brutalidad, de embrutecimiento. Entonces los muchachos de Ayotzinapa ahora luchan por la tierra laborable, por el campo, por la madre tierra, luchan por la madre mano de obra, que es la dadora también de la riqueza, la dadora de esa y de muchas otras riquezas, y también luchan por la emancipación de las conciencias. Peligrosísimo, ¿no es cierto? Peligrosísimo, eso es decían ahí, dicen los narcos y dicen los del poder en México, eso es una máquina de guerrilleros, una máquina de subversivos, es un hervidero ahí de locos que no quieren respetar el sistema dominante en México. Esas son las razones por las cuales fueron desaparecidos los 43 de Ayotzinapa. El pretexto fue este. Estaban los muchachos el día 23 de septiembre, 26 de septiembre, perdón, organizándose para ir a la Ciudad de México a la conmemoración de un aniversario más de la matanza de Tlatelolco. Vean ustedes las coordenadas que tienen, las cosas que ocurren. La historia tiene mensajes y cosas simbólicas muy profundas. Estos muchachos estaban consiguiendo dinero como podían, porque no lo tienen, para poder viajar desde Ayotzinapa hasta la Ciudad de México, que es un viaje de aproximadamente 6 horas, si se consigue un autobús que más o menos circule, y entonces estaban pidiendo dinero por las calles, aquí y allá, para hacer
una, ¿cómo se llama eso? Una cooperación, pues, ¿no? Y entonces llegar a la Ciudad de México el 2 de octubre y sumarse a los muchos miles de jóvenes que cada año se juntan en la plaza de Tlatelolco a conmemorar a los muchachos, porque la voz viva en México dice el 2 de octubre no se olvida. Así que estaban organizándose para eso, y en ese momento el presidente municipal de Iguala le da orden de que los repriman, y hasta ahí subimos de ellos, ¿no? Algunas informaciones alcanzan a contar que algunos de ellos pudieron llamar por teléfono avisando que estaban siendo reprimidos, perseguidos, que algunos fueron detenidos en una comisaría, en una cárcel de la ciudad de Iguala. Otros cuentan como fueron perseguidos por las calles, incluso por algunas veredas. Hay una información bastante caótica, toda ella, que se ha ido cercenando, y el hecho concreto es que pasaron los días y no hubo ninguna noticia de dónde estaban. Las principales acusaciones o reflexiones o denuncias van en contra del ejército, porque es el único lugar en el que podía haberse recluido tantas personas en tan poco tiempo y con tal volumen de silencio, ¿no? De inmediato, por supuesto, los padres de familia se organizaron, y de inmediato la lectura política que se hizo, además de señalar al presidente municipal y a la esposa, que es hermana de los principales narcotraficantes de la zona, además, por supuesto, empezó a verse con toda claridad el conjunto de las complicidades de estos dos con el gobernador del estado, que más tarde tuvo que renunciar, junto con estos dos que se jugaron. Y por supuesto que esto fue a parar hasta la mismísima silla presidencial, donde Enrique Peña Nieto es acusado como responsable primero principal de toda esta situación, porque se tardó nada menos de 2 semanas en aparecer. Que durante todo el periplo de la desaparición y los primeros escarceos de las denuncias, no hubo una sola responsabilidad, una sola respuesta organizada gubernamentalmente del Estado, en el sentido amplio de la palabra, no solamente del gobierno, sino respuesta del Estado, para garantizar la vida, la presencia y la aparición de estos muchachos. No es explicable que 43 personas desaparezcan así, como si nada, y que no haya un solo rastro, y que no haya un solo lugar, donde además está súper recontravigilados por el ejército, donde además hay una presencia del policíaca muy intensa, donde además hay servicios de vigilancia de todo género, desde las guardias blancas o vigilancia privada de los terratenientes, que ahí son reyes del estado de Guerrero, hasta por supuesto las guardias que controlan el tráfico de camiones de caudales, de fondos de bancos. Deben saber ustedes que a unas 5 horas de Ayotzinapa está Acapulco, que es quizá el centro de lavado de dinero más grande de América Latina. En ese lugar, por ejemplo, los tuburios, los prostíbulos, los hoteles, la hotelería más cara del mundo, en ese lugar las cadenas transnacionales de entretenimiento, en ese lugar es eso que es una especie de Miami o de Hollywood instalado en el Pacífico de México. En ese lugar hay vigilancia de la que ustedes puedan imaginar, transitando permanentemente las autopistas y las carreteras, sobre todo la que va a la Ciudad de México, que es una autopista de 8 carriles, una mega recontraautopista que permite el flujo y reflujo del turismo, que es muy grande, una industria muy importante. En el estado de Guerrero se produce petróleo, en el estado de Guerrero la riqueza agrícola es fantástica, ahí hay una riqueza ganadera extraordinaria. En ese lugar, a unas cuantas horas de Ayotzinapa, está Taxco, que es el emporio platero más importante de México. En Taxco se produce la orfebrería más exótica, diría yo, y dicen los que saben, en términos de la mano artesana, que produce con la plata maravillas. En México ocupa el segundo lugar mundial en producción de plata, y a ese lugar, justamente, Guerrero, es uno de sus grandes bastiones mineros para la plata, pero no solamente para la plata, para una importante cantidad de recursos mineros. En fin, es un estado en el que la riqueza misma
que ahí se está extrayendo, produce que haya equipos de seguridad de todo orden para salvaguardar los proyectos empresarios, que son cientos de miles en todos los géneros de la producción. ¿Cómo es posible entonces que nadie haya visto una sola cosa? La hipótesis de la Procuraduría General de la República fue que los narcotraficantes habían quemado todos los cuerpos de los muchachos al lado de un río, y se configuró como primera versión oficial que habían sido incinerados los muchachos. Las pruebas contundentes en contra de esa hipótesis devienen de dos razones importantes. Una es que ese día en el estado de Guerrero, sobre todo en esa zona de Ayotzinapa y de Iguala, de Tlatlaya, llovió lo que nunca había llovido en la historia de la humanidad. Como ayer me imagino aquí, ¿no? Que cayó, ¿no?, un diluvio. Pues ahí cayó un diluvio. Hubiera sido simplemente imposible generar una fogata de tal tamaño para quemar a 43 personas. No es tan simple desaparecer los cuerpos de 43 en un incendio, por más que hubiesen usado cientos de miles de litros de combustible. Por otro lado, los sistemas de vigilancia satelital, que los hay muchos, por cierto, para esa zona, por las razones que ya expliqué de las riquezas que por ahí se trafican, no registra un solo evento de actividad ígnea en esa zona bajo ninguna circunstancia, ni por humo, ni por temperatura, ni por ningún otro factor. De modo que es una falacia, porque además las personas que fueron a indagar y que encontraron ahí osamentas, encontraron que muchas de esas osamentas no eran de personas, sino de ganado o de perros, ¿no? Así que esa hipótesis oficial del gobierno, lo único que vino a hacer fue ratificar el calibre de la mentira, el calibre de la canallada que está ejecutando el Estado. Por eso es que el pueblo de México dice con toda razón: el responsable de esto es el Estado. Y hay que decirlo en todos lados, porque es un Estado que le ha fallado incluso a su propia burguesía, ¿no? Porque es incapaz de garantizarle a su propia burguesía ni siquiera claridad, ni justicia, ni paz, ni estabilidad, ni nada por el estilo. Este es el gobierno de Enrique Peña Nieto, que viene a profundizar el proyecto neoliberal, y es el gobierno de una oligarquía que, por supuesto, le tiene horror y terror a la juventud crítica, pobre, organizada y además activada, como los muchachos de Ayotzinapa, ¿no? El desarrollo de las actividades de los padres de Ayotzinapa ha tenido un periplo dolorosísimo. Hay que saber que esos padres han llevado sus lágrimas hasta el último rincón que uno se puede imaginar, que ya no hay abrazo que alcance para confortarlos, para llevarles un poco de consuelo, que conforme pasan los días la situación no solamente empeora, sino que es más desolación, porque ahora resulta que las cadenas de televisión, resulta que los monopolios mediáticos han decidido atacar a los padres de familia, y ahora han dicho que los padres están metidos en actividades que han politizado. Vean ustedes la canallada terrible. Dice que los padres están politizando la muerte de sus hijos. No estoy diciendo una grosería ahora, porque yo sé que estamos en el horario de protección menor de los mayores, pero debería decir algo más duro. El gobierno mexicano dijo que es una verdad histórica el hecho de que esos muchachos están desaparecidos y que son esos desaparecidos. Y que en tanto que sean así, desaparecidos, lo único que podemos hacer es seguir buscando y a ver si tenemos suerte y el día aparece. Ya la hipótesis de que habían sido quemados se cayó, ya la hipótesis de que se los llevaran a otro estado se cayó, es decir, en pie. La única razón, la única sospecha firme, que es la acusación de los padres, es que los muchachos fueron incinerados adentro de uno de los cuarteles militares de la zona donde hay crematorios. Y se exige, las comisiones de derechos humanos internacionales, las comisiones nacionales de derechos humanos, los movimientos y las organizaciones políticas que tienen organismos de derechos humanos señalan todos a los cuarteles militares y exigen todos que se abran las puertas de los cuarteles para entrar a revisar los crematorios. Como ustedes imaginarán, cuanto más tiempo pasa, las posibilidades de encontrar restos se van diluyendo, ¿no? Al punto tal que los padres están siendo atacados por las cadenas mediáticas, particularmente Televisa, y habrá que denunciarlos allá donde se pueda, al monopolio de Televisa,
que es cabeza del plan Cóndor Mediático contra América Latina hoy, junto con el grupo CNN, que es cabeza del plan Cóndor Mediático, es cabeza del plan Buitre Mediático, ¿no? Porque ahí está Paul Singer operando en Televisa en México, porque están operando con CNN, con el grupo Clarín, con el grupo O Globo de Brasil, porque está vinculado el Mercurio de Chile, porque todas las grandes cadenas mediáticas hoy trabajan más sincronizadas y más veloces en todo el continente. Pues ahora la tarea de ellos es criminalizar a los padres de Ayotzinapa. Decir que ahora ellos son socios de los narcotraficantes, que porque les pasa eso por no cuidar a sus hijos, que dónde estaban ellos mientras sus muchachos estaban metidos en política, que por qué los dejaban andar pensando cosas tan revoltosas y tan zurdos, dicen ahora, ¿no? Y ahí tienen ustedes en pleno a los merolicos, ¿acá se entiende esa palabra? No. Son esos que manejan muñecos ventrílocos, ¿no? Chirolitas se llaman, ¿no? Chirolitas, ¿no? De la televisión, poniendo a sus muñecos a hablar, diciendo eso, que son, los padres son responsables de lo que les ha pasado a sus hijos. Así de agarran este asunto. Al punto tal que los padres ya no encuentran en México cómo seguir dando la batalla, porque entonces, además de que opera toda esta ofensiva mediática, además el tiempo pasa y parece que las cosas se diluyen. La gran lucha ahora es contra el olvido y la gran lucha es para que no salga de la agenda política del país, que ha sido crucial, el asunto de Ayotzinapa, ¿no? Y que además de esto los padres han tenido que salirse a hacer un periplo por Estados Unidos para tratar de encontrar escucha, voces de apoyo económico, político y estratégico con los movimientos políticos mexicanos y centroamericanos que hay en Estados Unidos, que son muchos. Tenemos 15 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Porque, por cierto, es territorio mexicano ocupado por los yanquis. Por cierto, hay que recordar eso, ¿no? Así como pasa acá con las Malvinas, ¿no? Territorio argentino ocupado por los ingleses, así nos pasa a nosotros allá, con la mitad del territorio mexicano. Esta es la situación hoy en la que los padres de Ayotzinapa están haciendo un periplo allá donde hay una oportunidad. Ya fueron a Suiza, ya fueron a España, ya fueron a Francia, están dándole la vuelta a todos los países donde hay un abrazo amigo para volver a decir, para volver a arrancar, para seguir insistiendo. Las expectativas son, uno, hay un movimiento social y político en pie. Los muchachos de Ayotzinapa han consolidado una organización política muy importante, tienen voces ahora multiplicándose por todo el mundo. Ahora en las redes sociales todos los días se pasa lista de los 43 desaparecidos. Cuantas veces se puede, se replica y se vuelve a replicar la pregunta ¿dónde están los 43? Allá donde hay un rincón se hacen conversaciones como esta hoy, en esta mañana de Bahía Blanca, para poder abrir un momento del corazón y decir somos solidarios con esos 43 hermanos de Ayotzinapa. Y esta es la situación hoy, ¿no? Lo que sigue es que viene un proceso electoral en México. El partido gobernante lo que quisiera es que nos olvidásemos cuanto antes de los 43 de Ayotzinapa, porque es la peor propaganda que tiene en su contra el gobierno ahora mismo. La idea de los partidos políticos, especialmente del partido Movimiento de Regeneración Nacional, es ir a votar y junto con el voto depositar unos pequeños volantes donde aparecen las fotografías con los dibujos de los 43 de Ayotzinapa, o así sea solamente la pregunta y los 43 donde están, meterlas a las cajas de las urnas y de las votaciones, y con esto ratificar el mandato de un pueblo que exige que aparezcan los 43 nuestros, que son ya hoy 43 de todo el mundo. Muchas gracias. Si hay alguna reclamación o alguna pregunta, sería lindísimo, ¿no?, que pudiéramos conversar un poco. Llama. Como guste, ¿no? Hay que alcanzar un micro.
Sí, la pregunta que es la siguiente. Te escuchaba y la sensación que tengo es que de mucha soledad en esta cuestión de las desapariciones y de mucha búsqueda de solidaridad en distintos lugares. Y yo no conozco cómo es el panorama en México, pero por lo que te estuve escuchando, parece no sé bien cuáles son los movimientos políticos, sociales, de defensa, digamos, frente a tanta cuestión de invasión del narcotráfico, Estados Unidos. Si pudieras ampliar un poco ese panorama. A ver, a ver si entendí bien, pero en primer lugar, una cosa que hay que decir es que no hay representantes de los padres de familia en ningún lugar del planeta. Eso es una cosa que hay que garantizar, y además mucho se les ayudaría si uno tiene claro eso. Yo no soy representante de ninguno, y lo que trato de hacer es simplemente tratar de ayudar a comprender un poco la situación y tratar de mantener vivo en la memoria, ¿no? No hay representación oficial de los padres de Ayotzinapa que no sea la de ellos, y de los muchachos de Ayotzinapa, de las escuelas normales, no hay representante más que ellos. De modo que uno quiere hacer contacto directo y quiere referirse a ellos, digamos, para tratar de evitar todo puente, para tratar de evitar toda interpretación o toda utilización que ya hay, por cierto. Los oportunismos y los arribismos son terribles, y incluso en estos casos tan dolorosos se hacen presentes. Ahora, respecto al narcotráfico, la pregunta es: ¿qué se está haciendo en México? ¿O qué organismos? No entendí nada. No, como que pareciera que la situación de los chicos estos desaparecidos, y justamente lo que acabas de ratificar de esta soledad de estos padres, que no hay representantes, la pregunta es: ¿qué es un caso aislado? ¿Son grupos que están buscando hacer una diferencia frente al tipo de gobernabilidad que hay en México? ¿Hay algún otro tipo de organización, digamos, que políticamente pueda hacer frente a este descalabro que están viviendo y a estas cuestiones represivas y todo? ¿O es simplemente que ellos hacen esta defensa de la madre tierra, buscan eso, pero es por aquí, un poco por allá? Esa es la pregunta. ¿Qué otra cosa hay? ¿Qué otro movimiento hay? ¿Qué otras organizaciones? Si las hay, no lo sé. Sí, ahora pueden entender. Despejemos la palabra soledad, porque no están solos, En realidad no están solos. Hay una movilización nacional importante, como nunca ha habido en México en años recientes, ¿no? Movilizaciones populares solidarias con los padres de familia de Ayotzinapa, solidarias con los estudiantes de las normales, y hay un movimiento importante. Lo que pasa es que es un movimiento acosado. Ahora, ¿quiénes están activándose allí? Hay un montón de organizaciones, incluso religiosas, ¿no? En esa zona hay, por ejemplo, el padre Soldaldine, que es uno de los referentes de la iglesia, digamos, de la iglesia más avanzada, más social, que protagoniza tareas de derechos humanos muy importantes en la región. Si hay la expresión solidaria más fuerte hoy, se está dando a través del partido que se llama Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, que es una organización política nueva en México, que es lo único que está ofreciendo una alternativa distinta al PRI, al PAN y al PRD, y que tiene una base de jóvenes muy importante y que está aproximándose están pasando las narcotelenovelas todos los días, y la gente se va a merendar en la noche mirando El Señor de los Cielos, o Breaking Bad, o Gaviria, o todo esto a la hora de la merienda, como si fuese parte del entretenimiento de todos los días. El narcotráfico está avanzando mediáticamente con el proyecto de narcocultura que en México ha cundido. Tenemos narcocumbias, tenemos narcofestividades, tenemos narconovelas, narcocanciones, narcocharros, narcocorridos. O sea, el narcotráfico a nivel planetario mueve hoy la misma cifra financiera que mueve la industria bélica planetaria. 600 mil millones de dólares anuales, más o menos. Una cifra monstruosa.
¿Dónde circula eso? Pues a través de las venas abiertas de los sistemas financieros, ¿no? Que tantas veces Galeano, querido hermano, amigo, lo recordaremos siempre, ¿no? Había denunciado una y otra vez, diciendo pues que los narcos no guardan el dinero en el colchón. ¿Dónde está la plata de eso? Ahora se está convirtiendo en el espectáculo también, porque es una forma de legitimarse y naturalizarse. Ahí está, Canal 9 de Argentina y el canal no sé qué otro, todas las noches transmite programas de narcotelenovelas. La serie de televisión que más dinero ha gastado, más ha vendido y más ha recaudado es la serie Breaking Bad. La historia de un profesor de secundaria que, por no poder curarse un cáncer, no hay protección médica en Estados Unidos que le dé suficiente para atenderse, se convierte en narcoproductor, ¿no? de metanfetamina. Esa es la historia, pero si uno se fija, al final de la serie, en las letritas esas que salen al final, ahí uno se da cuenta que los guiones han sido escritos y supervisados por la DEA. Por nada más que por la DEA. Así que contra esas cosas hay que luchar. En el territorio concreto de Ayotzinapa, ese es el reino del narcotráfico, pero no es el único, ¿no? El 80% del territorio mexicano, si no es que más, está tomado por la situación del narcotráfico. Ahora, el narcotráfico es una industria que se mueve sola, sin la complacencia del Estado. El narcotráfico se mueve solo sin que el aparato empresarial esté a las órdenes de eso. El narcotráfico actúa aislado, encapsulado, como burbuja, ¿no? Ha tocado a las estructuras del ejército, ha tocado a las estructuras de las empresarias, ha tocado todo. Porque el gran negocio es llegar con los cargamentos de la frontera con Estados Unidos, que es el principal consumidor de drogas del planeta, que es el principal traficante de armas del planeta, que es el principal comprador de órganos clandestinos del planeta y que es el principal consumidor de tráfico de personas de este planeta. Ahí lo tenemos de vecino. Y basta llegar con camiones cargados con gente que vayan a trabajar como esclavos para que se reciban miles de dólares a cambio de eso. Y lo mismo si llevas un corazón, o si llevas un hígado, o si llevas armas, o si llevas drogas. Estos absorben todo, ellos son la cloaca, digamos, de las perversiones planetarias. Ahí están. Y eso mueve millones y millones y millones de dólares. Contra eso hay que luchar. Por eso es que la palabra soledad no es la palabra indicada. En todo caso, quizá asimetría, quizá sí impotencia, quizá sí desesperación, porque es un enemigo dificilísimo. Te lo digo, Juan, para que me lo entiendas, Pedro, echa las barbas a remojar. Argentina está mirando ahí eso en su contra, poco a poco. Es la hora de este país, es la hora que tiene que empezar a discutir programas profundos y complejos en materia de defensa contra el narcotráfico. Ya las escenas que estamos viendo en Rosario, las escenas que se notifican a nivel internacional, nos están encendiendo las armas que tenemos que tomar en serio. Todavía no hay un solo programa continental de lucha contra el narcotráfico, cuando esto es un problema regional de gran envergadura. Está Colombia como testigo, está México como testigo, está toda Centroamérica como testigo, está Honduras sufriendo ahora con verdaderamente estragos terribles del narco, está Ecuador, están los países nuestros, hermanos, y aquí en Argentina se hace presente un flagelo en el que tenemos que tomar una conducta más decidida, más esclarecedora, más inteligente. No es sacando soldados a las calles, como se arregla el problema. Ahí lo tenemos en México, no sirvió más que para militarizar el país. Y aprovechar esta militarización para controlarnos y silenciarnos más, ¿no? Ahora sí contesté algo, perdóname. Acá hay un compañero que levantó la mano. Hola, yo te quería preguntar sobre una cuestión, ¿cómo es si está vulnerada la democracia allá en México? Por ejemplo, hablabas del tema en esta ciudad, que el presidente municipal era el cuñado de los principales narcotraficantes de la zona, y eso viene a través del fraude, porque es algo que parece que se dice abiertamente, que se sabe. ¿Y eso viene a través de un fraude por el lado de los narcos o es que algo que sería mucho peor, que culturalmente está aceptado y los líderes tengan algún tipo de parentesco con los principales narcotraficantes, esté bien visto, sea aceptado y se lo igualmente? Entonces,
Sí, es que es todo junto, mira. Hay por ejemplo, municipios en los que pues, ni siquiera hace falta hacer campaña, se pone el que el narco dijo, que este es el que va a ser presidente municipal, porque este es el que me va a permitir pasar mis camiones, y el que me va a controlar la policía, o sea, es un representante del narco, ¿no? Entonces, ponen las cajas con los votos y listo, cuéntenlos, ¿no? Ahí dicen ellos, si hay democracia, pues, cuenten los votos, ganó este. El otro sacó 0 votos, este sacó 1000, listo. No hay más que discutir. Y el que se ponga a discutir tendrá, la respuesta de los narcos es así: ¿dinero o agujero? Esa es la pregunta de ellos. Se ha hecho famoso porque ante un policía, ante una autoridad, la pregunta es: ¿qué quieres? ¿Dinero o agujero? O sea, un balazo o un cañonazo de dólares, ¿qué prefieres? Entonces, pues la definitiva es dificilísima, porque la asimetría es enorme. Un policía que va armado con una pistola, que no sabemos si alguna vez disparó, frente a unos tipos que van con metralletas de altísimo calibre, ¿no? O sea, pues no hay nada que discutir, que gane el que tú digas, pues la asimetría es terrible. Ese es uno de los ejemplos. Otro ejemplo es en ciudades más grandes, donde no es tan simple esto. De todas maneras, amedrentar a la población es fácil, porque lo han logrado, ¿no? Entonces, o compran votos, o compran voluntades, o compran autoridades electorales. Ese es otro lindo problema. Y el otro problema mayor es cuando a nivel presidencial, ¿no? Porque ahí tenemos fraudes uno tras otro. México es un país que tiene un problema gravísimo de fraude electoral desde hace ya 50 años. Entonces, todo esto porque está tocado el sistema electoral, porque es corrupto, porque no hay manera alguna hasta ahora de hacer una transformación democrática posible, porque además están, te repito, intereses financieros y económicos muy grandes pensados. ¿Se puede hacer algo? Sí, hay mucho por hacer. Ahora mismo el debate que hay sobre la independencia del poder electoral es sacarlo, que no se vigile a sí mismo. Es como dejar al lobo cuidando las gallinas, ¿no? O sea, hay que desconcentrar el poder electoral y ponerlo en manos de la población y generar un sistema de control totalmente distinto. Eso está progresando en el debate en México, ¿no? Hay alternativas y sí hay lugares en los que ha habido grandes e importantes avances, pero es una lucha terrible, ¿no? En todo caso, la preocupación por la democracia ahora mismo pasa hasta por problemas mayores. Mira, mientras en México ahí está cumpliendo hoy por la manipulación mediática una conducta que es la del antivoto y la antipolítica, ¿no? O sea, por todos lados los medios dicen: hablar de política es sucio, es feo, es aburrido, ¿a quién le importa eso? Eso es pura corrupción. Abandonemos la discusión política porque eso no nos conduce a nada. Nos conduce a puro pleito, a puro debate. Mejor olvidemos el tema y no discutamos. Y luego, ¿para qué votar? Si van a ganar los mismos siempre. Esta circunstancia es lo que más favor le hace al sistema, porque en todo caso hay un sector importante de los jóvenes que desencantados y con toda razón de los partidos políticos, hartos del fraude y de la corrupción como se ve, pues no quieren saber nada de política. Pero hay otra corriente de jóvenes justamente que viene ahora impulsando en el sentido inverso, diciendo no, la política tenemos que abrazarla a nosotros y corregirla a nosotros. Y convertir el voto, pues no es un problema de voto, es un problema de la decisión, del derecho que se ejerce de elegir, de participar y de asumir responsabilidad. Ese sector está planteando hoy el debate y en ese sentido tenemos esos contrastes, ¿no? Ahora mismo, si tú ves en las redes sociales, en el Twitter o en el Facebook, esta discusión, te vas a encontrar por un lado con algunos que incluso fíjate, el ZLN, su comandante Marcos, que ahora cambiado y se llama Galeano, ¿no? Él está llamando a no votar, él está llamando a la no política. Digo, yo estoy en desacuerdo con lo que él dice, en este particular, no, con otras cosas estoy de acuerdo, pero con esa no. Porque en realidad, por cierto, por otro lado, la clase trabajadora está pidiendo su lugar, está tratando de reincorporar a México una voluntad que ha sido desplazada. Entonces, ¿que no es fácil? Pues claro que no. El desafío es enorme. Te repito, tenemos ahí a los vecinos que son un peso político enorme en el país, porque controlan toda la economía,
pero después de todo somos 110 millones que cada día estamos más hartos de la situación. Entonces yo tengo mucha esperanza en que esa activación que hay ahora, de la mano y abrazando a los muchachos de Ayotzinapa y abrazando las mejores causas, ¿no? Las mejores causas históricas de México, como las de Zapata, como las de Cárdenas, ¿no? En las elecciones que vengan ahora vamos a tener sorpresas muy interesantes, estoy totalmente seguro. Pero solo si la gente sale y cuida las elecciones, y cuida los votos, y cuida el proceso electoral, nadie más para no decir el eslogan así fácil, el pueblo nomás lo cuida el pueblo, ¿no? Hay que salir a comprometerse, y eso en algunos lugares es más fácil y en otros es mucho más difícil, ¿no? Pero yo no tengo, perdón, para terminar, un tono ni desencantado ni mucho menos pesimista. Yo de verdad estoy creyendo en los jóvenes que en México hoy están haciendo un montón de cosas heroicas, ¿no? Heroicas, realmente. Y creo que hay lugares en los que van a ganar las elecciones candidatos jovencitos. Los muchachos de Ayotzinapa, por ejemplo, los de las escuelas normales, ahora son los nuevos líderes, un montón de cosas que estamos apoyándolos, porque son ellos los que van a conducirnos hacia una mejor, más honrada, más clara, más potente decisión política. ¿Dónde más sino con ellos? ¿Dónde más sino con los muchachos que, como ellos, en todo el país, en Ayotzinapa o en todas las Ayotzinapas que hay, ¿no? Están construyendo ese nuevo liderazgo, ¿no? Primero que nada, agradecerle su disposición y su tiempo, el hecho de que esté acá hablando sobre el tema es muy importante. Hay muchos que quieren hacer preguntas seguras y voy a ir más que nada a lo concreto. Pese a que, o sea, más allá de que hoy en día tenemos un montón de medios de difusión y de procesos de integración que nos permiten conocer más a fondo las situaciones actuales políticas, económicas, sociales de diferentes países de Latinoamérica, quiero aprovechar que estás acá para hacerte algunas preguntas concretas sobre lo que uno a veces puede llegar a leer en el medio de comunicación, en lo que se puede entrar. Primero, decir lo que hablaste sobre que los chicos estaban yendo a conmemorar, a volver a recordar esto de la manifestación de 1968 de octubre, que yo la verdad no tenía ni idea. Y creo que no sé si sale en todos lados o si se vio en muchos lados eso. De hecho, hay otras versiones. Por ejemplo, como que fueron confundidos por ser miembros de los rojos, que fueron inmiscuidos en lo que sería, que creo que a eso se refiere por ahí también cuando preguntó sobre en conflictos entre narcos y que estuvieron metidos en el medio. Y también preguntarte, bueno, si el ex alcalde ahora Abarca sigue detenido, en un momento se dijo que estaba detenido, y si es verídico que pudieron identificar a uno de los desaparecidos, porque por ahí son datos que fueron saliendo a veces en diferentes medios de comunicación y bueno, vos que estás un poco más actualizado y más cerca a la realidad, quería hacer esas consultas para definir un poco cuál es la situación real actual, ¿no? Sí, mira, efectivamente hay también una guerra de propaganda, ¿no? Una guerra mediática que ha metido muchas informaciones, incluso con intereses de lo más complejo. Pero, a ver, Abarca sí fue detenido. Ahora se ha descubierto que el procedimiento para su entrega, porque además dicen que se entregó y que no lo detuvieron, etc., en realidad está viciado de origen y porque parece que sabían dónde estaba y esperaron justamente que pasaran días estratégicos para no recalentar políticamente el asunto, pensando en que estamos hablando de un proceso electoral en México, ¿no? La preocupación principal del gobierno de hoy es que este factor Ayotzinapa no ayude a eclipsar o no ayude a sepultar para siempre al PRI, que es el partido del gobierno, ¿no? Entonces han hecho de esto una manipulación terrible. La información concreta es que sí está detenido él y la mujer, están detenidos en cárceles distintas, pero no sabemos exactamente en qué condiciones. Esta es una cosa es que haya una persona detenida y otra que sepamos en qué condiciones. A veces detener a tipos que son vínculos con el narco
significa ponerlos a salvo. Es mucho más fácil cuidarlos en una cárcel con vigilancia todo el tiempo, la vigilancia de ellos mismos y la vigilancia del Estado, que anden sueltos en algún lado donde no sabes quién los pueda masijar porque saben demasiado, ¿no? De modo que eso, ahí la ecuación todavía hoy no está clara porque no tenemos, digamos, una intervención judicial confiable, ¿no? Hasta ahora, en eso. A pesar de que los padres de Ayotzinapa han pedido la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nosotros ya sabemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene de confiable lo que yo tengo de Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, el gran dilema es que, aunque tienen pronunciamientos oficiales, aunque ellos dicen que sí, que están de parte de los padres y tienen una cosa filantrópica ahí más o menos bondadosa, la verdad es que la discusión de fondo, que es quién está haciendo los peritajes, quién está haciendo las investigaciones concretas en el territorio, con los datos firmes, solamente la han provisto los compañeros del grupo forense argentino que estuvieron haciendo un papel extraordinario en México y a los que les estaremos eternamente agradecidos porque incluso han polemizado con las autoridades mexicanas, cosa que nadie se esperaba que pasara, ¿no? Porque han demostrado los errores metodológicos y políticos con los que se han manejado. De esa contribución del grupo forense argentino, obtuvimos el dato de que sí, efectivamente uno de los compañeros fue identificado, ¿no? Pero todavía insuficientemente identificado. Todavía no tenemos, es decir, la aberración peor es que, sabiendo que hay un desafío técnico, forense, científico de este calibre, México no haya instrumentado lo necesario para tener equipos y especialistas suficientes en el territorio atendiendo el problema y que tengamos que ir a Suiza, a Noruega, o no sé dónde rayos, a consultar con los equipos de ellos, que por cierto es muy costoso, ¿no? Y que es muy lento, ¿no? Porque ves que el proceso está viciado todo de base. La decisión correcta hubiese sido inmediatamente traerse los equipos a México, instalarlos en México y proceder de ahí in situ al trabajo complejo que es el reconocimiento de restos estén donde estén. Y sin embargo no se ha hecho. A estas alturas lo que se exige es, en lo concreto, para poder avanzar, es uno, que políticamente esto no se extinga, es decir, que podamos mantener la solidaridad internacional y la solidaridad nacional, por una parte, y por otra, que por supuesto que los responsables del proceso de investigación cumplan con las tareas, digamos, con los protocolos de investigación obligatorios que tienen que ver con, por supuesto, con hacer el registro específicamente de los territorios, por ejemplo, el de los cuarteles que están siendo señalados, y eso todavía está largo y lejos y complejo de que se cumpla, y por otro lado, que cualquier hallazgo que se pueda tener sirva para orientar esta investigación. Tenemos este otro problema, perdona para decirlo. No encontramos a los 43, pero sí encontramos 45 fosas nuevas. O sea, esto empieza a ser cada vez más complejo, porque ahora ¿quiénes son los otros que están en las otras fosas? Porque la misma problemática tendrán los familiares de los otros que no sabrán que están ahí. Imagínate, la proporción macabra es brutal. Este desdoblamiento como casa de los espejos de lo macabro es espantoso porque no aparecen uno, pero sí, ahora tenemos en la suma, el informe del gobierno mexicano es que hay 180,000 muertos y desaparecidos hasta ahora en esto que se ha llamado la guerra contra el narcotráfico. Que hay cerca de 35,000 personas que no han sido identificadas todavía y hay más de 300,000 personas desplazadas de sus territorios por la guerra del narco. Esas cifras son cifras que se manejan con mucha dificultad porque apenas son lo que se alcanza a recoger de datos de organismos de derechos humanos o movimientos de la sociedad civil que van aportando esos datos. Pero el paisaje tiene esta complejidad. ¿Contesté tu pregunta? ¿Contesté algo en tu pregunta? Sí, era una cuestión de por ahí datos más fácticos de la situación actual. Bueno, me pareció muy clara la posición, lo mismo que la respuesta, pero hay una definición que diste un poco así por arriba, ¿no? Esto me parece muy original por la implicancia que tiene, que es de hablar de un plan Cóndor que en este momento, ¿no? El plan Cóndor tuvo en su momento un grado de coordinación, de extensión territorial,
Latinoamérica. Me parece una idea muy interesante para por ahí desarrollarlo un poco más, ¿no? Por ahí que otros datos podés aportar para digamos, afirmar esta idea, ¿no? Que no son cosas aisladas, sino son cosas planeadas. Sí. A ver, la noción genérica del plan fondo mediático, esta idea tiene que ver con, en primer lugar, caracterizar la situación regional. Este es un consenso que hay, ¿no? en congresos internacionales sobre comunicación, es que hay una situación de conflictividad tal en materia de comunicación que hoy necesariamente hay que hablar de una guerra mediática, ¿no? En América Latina. ¿Dónde se sustenta esto? En varios ejemplos. En lo que va del siglo XXI, ha habido 6 golpes de Estado en América Latina. Ya nada más en lo que llevamos del siglo XXI, ya tenemos 6. En todos los casos, el ariete de la ofensiva del golpe ha sido la estructura mediática de cada país. Pongamos el ejemplo de Ecuador, ¿no? En Ecuador, antes de la llegada del presidente Correa, los 8 banqueros más importantes del país eran dueños de todos los medios de comunicación del Ecuador. A su vez eran dueños del sistema llamado Triple Play, que ahora provee internet, telefonía y televisión. Además, eran inversionistas en un montón de empresas de petróleo, una diversificación de inversiones. Esos 8 en particular son los que financiaron el proyecto de golpe de Estado contra el presidente Correa, porque al presidente Correa se le ocurrió la brillante idea de hacer una auditoría de la deuda. Primera decisión del gobierno fue: está bien, ustedes dicen que les debemos todo esto, pues ahora me explican de qué es la cuenta. Y por favor me la reparten de dónde salió, cuándo se produjo, quién la pidió. Esa auditoría dio como resultado que una parte brutal de la deuda era intereses de intereses de intereses. Entonces dijo, eso no lo voy a pagar porque eso es usura, va a pasar. Luego, si alguien pidió dinero para un puente y el puente está ahí, pues se pagará eso, punto. A precios razonables. Pero si alguien pidió dinero para un puente y el puente nunca estuvo, pues que te pague la deuda del que se la quedó. Esas decisiones estratégicas llevaron directamente a esos 8, ¿no? Entonces, aquí tienes un ejemplo, digamos, nítido de cómo se comportan. Esos 8 viven ahora en Miami, prófugo de la justicia ecuatoriana, ¿no? Ahora, si analizamos el caso de Venezuela y vemos al grupo por ejemplo, de RCTV, ¿no? RCTV que se le acabó la concesión y que el presidente Chávez decidió no renovarse, ¿no? Bueno, esos muchachos ahora se dedican a conspirar permanentemente y a armar, bueno, ellos son artífices de lo que Carmona produjo con el golpe de Estado a Hugo Chávez. Son los primeros que llegaron a sentarse junto con Carmona y firmaron ahí en el Palacio de Miraflores el decreto que, por ejemplo, extinguía la Cámara de Diputados, el que extinguió a la Asamblea, a las autoridades de la Suprema Corte y a todo el mundo. Se levantó un dictador en 15 minutos y todo el mundo firmó de acuerdo con eso. Si analizamos más pronto, más cerca a lo que está pasando con la presidenta de Brasil, ¿no? La ofensiva mediática que está sufriendo Dilma Rousseff hoy realmente es de un calibre que no alcanzamos a medir la extensión y la profundidad de semejante operación. Eso lo maneja el grupo Globo directamente, son ellos los que están operando para desestabilizar al gobierno de la presidenta Dilma. Y bueno, ustedes lo saben todos los días aquí, ¿no? ¿Quiénes son los encargados de la operación mediática contra el gobierno argentino? Tomando en consideración las circunstancias geopolíticas que hoy están pasando y sabiendo que el grupo Clarín y Mañeto son socios de Paul Singer y que los servicios de televisión, de cablevisión, todos son empresas de Paul Singer, justamente del grupo de buitres, ¿no? Entonces, si juntásemos todo esto y todo lo que me falta por decir de Televisa, todo lo que me falta por decir del Mercurio y de todos estos periódicos, lo que tendríamos es un proyecto orquestado específicamente para servir de armas de guerra ideológica. Este es el papel que están cumpliendo los medios hoy. Al punto tal, mi tesis central de esto es esta, que cuando alguna vez discutimos, cuando hablamos, por ejemplo, del informe McBride en los años 70, discutimos sobre el problema de la comunicación como un problema de, digamos, diversidad. Se llamaba voces múltiples, ¿no? Aquel documento. El informe McBride, por ejemplo,
planteaba problemas de democratización de los medios de comunicación, y ya entonces se veía venir, está la firma incluso de Gabriel García Márquez, que fue miembro de la Comisión Matorral en aquella época, decía, cuidado con los monopolios mediáticos, la concentración es peligrosa para la democracia en América Latina. Ya se decía eso entonces. Ya saltamos entonces la advertencia de que es un problema de democracia, el problema de la comunicación. Después se habló de la diversidad de las voces, pero también de la democratización de las herramientas de la comunicación. Es el que se habló exigente que tenemos que nosotros ver qué hacemos frente a esto. Una cumbre de presidentes en materia de comunicación, o una cumbre de los pueblos en materia de comunicación, debería haber una agenda en la que se revisará no solamente eso, sino dependencia tecnológica, porque nosotros no fabricamos un tornillo de estas máquinas que son para la comunicación. Deberíamos revisar las currículas universitarias en materia de formación de comunicadores, que todas son en clave de comunicación mercantil. Tendríamos que revisar, por ejemplo, las estructuras jurídico-políticas. Permitan ustedes aplaudir a este país, tienen una ley de medios que es ejemplar, con todo lo difícil que es echarla a andar, con todo lo difícil que ha sido la guerra contra Clarín, que tiene trampas y más trampas para hacer operar una ley. Esta ley dice algo que en México es impensable. A mí me meten a la cárcel solamente de decir que hay una ley que es desmonopolizadora. Una ley que dice que hay que desmonopolizar el espectro eléctrico en México es impensable. Ustedes la tienen en sus manos y es responsabilidad de ustedes y es obra de este pueblo, que ha venido discutiéndola no con Cristina, ni con esto, sino que es histórico. Acá Rodolfo Walsh cargó esta tarea junto con otros muchos importantes pensadores y luchadores argentinos. Bueno, en torno a esta ley deberíamos tener un debate con la ley de medios como la ecuatoriana, que también es una ley extraordinaria porque no solamente de medios audiovisuales, es una ley que abarca otros medios también, o como el proyecto de comunicación del gobierno del presidente Evo Morales, que también es un proyecto muy importante porque recoge tradiciones de los pueblos originarios en materia de comunicación y lo expresa en su constitución, o por ejemplo la ley de resorte de Venezuela, o la iniciativa que se está debatiendo ahora en Uruguay, o el proyecto que todavía está lejos pero que está en Brasil para discutir este asunto tan crucialmente como es en ese país. Es decir, el debate jurídico-político hay que darlo también, y habría que dar el debate sobre el otro problema de problemas, que es la agenda de los contenidos, ¿no? La batalla semántica. Porque de una vez y por todas, un día deberíamos poder ponernos de acuerdo todos los que tengamos. Ahora todos somos agentes comunicacionales. Si tuiteamos, si facebookeamos, si hacemos lo que sea con los teléfonos y con los mails, ¿por qué no tenemos una tarea comunicacional activa en sincronía con la agenda del continente? Con la agenda dura, ¿no?, de este continente. Por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico, o el papel de la mujer, que ha sido crucial en el proceso de integración y de dignificación y de equidad de género, o la participación, por ejemplo, de los la lucha contra el narco, ya dije, en fin, agendas que son las agendas duras. Ahora en la cumbre de Panamá tuve oportunidad de participar en varias mesas en las que la agenda regional es muy potente, de la que no conocemos, porque el Grupo Clarín nos puso enfrente nada más el encuentro de Obama con Raúl Castro, pero después todo lo otro, riquísimo debate, lo desconocemos. Hubiera sido, y me parece de importancia suprema, tener una contraofensiva comunicacional a este respecto de un plan Cóndor, que yo veo que está en marcha. Prefiero llamarlo ahora plan buitre, ¿no? Bueno, y hablando de cumbres, escuché decirte 5 veces la palabra cumbre, y hace una semana fuimos testigos de la que se dio en Panamá, apenas una semana. Se aprovechó este escenario, este marco tan importante, para llevar por lo menos a las reuniones que se hicieron en los pasillos, el tema de Ayotzinapa, para tratarlo, para llevarlo y hacerlo un poquito más visible. Sí, con muy poco éxito, ¿no?, por cierto, porque la agenda ahí tenía, por supuesto que tenía un punto, digamos, referencial fuerte, que era el retorno de Cuba a la cumbre de las Américas, y esto era, digamos, un atractor fuerte de para todas las discusiones. Después estaba, por supuesto, en la agenda el debate de Venezuela sobre el repudiable decreto, absolutamente repudiable decreto de Obama contra Venezuela,
pero también estaban otros aspectos que había que discutir en la región, por ejemplo el del narcotráfico, que es uno que estaba en la agenda y que tuvo apenas lugar para que se discutiera. En clave de un problema regional estaba, por ejemplo, el tráfico de personas, que es un problema muy serio también, que sobre todo en Centroamérica es dolorosísimo lo que está pasando. Las injusticias que se producen por ese flagelo son monstruosas. El otro tema duro también era el de la inmigración, ¿no? En Estados Unidos, porque es una inmigración muy compleja, también muy maltratada, también una violación de derechos humanos sistemática, y eso tenía un lugar en la agenda. Había otro tema, por supuesto, que era de importancia crucial, que era el asunto de cómo, que fue una de las exigencias de la UNASUR, ¿no? ante la cumbre. UNASUR propone que tengamos 3 políticas unitarias en América Latina, que son el blindaje de los recursos naturales, el blindaje de las democracias y el blindaje de la paz en la región, ¿no? Entonces, eso ocupó un lugar también porque recursos naturales en el continente está asociado a muchos otros atropellos de los derechos humanos y de la vida misma de las personas, no solamente por el uso de químicos prohibidos, no solamente por el uso de la usurpación del territorio, no solamente por las concesiones que están causando estragos de todo género, particularmente las denuncias contra Monsanto, ¿no? que es un tema delicadísimo. También estaba en la agenda de discusión Chevron en Ecuador, que ha sido un desastre. La destrucción de la Amazonía es un problema de orden prioritario para toda América Latina, y es importante que se tomen decisiones, ¿no? de Estado a nivel regional frente a estos temas y problemas, y que no se queden silenciados. Así que había pues una sopa muy rica, muy potente, y estaba por supuesto el Ayotzinapa y los 43. Hubo una mención que se hizo muy al paso, pero estuvo en las discusiones de mesas internas. Ahí sí se habló un poco más a fondo, pero 3 días realmente, además 3 días reportados, mañanas y tardes, todas interrumpidas siempre porque llegó una noticia por acá, porque ya se está discutiendo lo otro, porque alguien tiene que salirse a una entrevista. O sea, es una dinámica, digamos, no es la más cómoda para profundizar en los temas, ¿no? Pero sí hay una comisión que salió de ahí, en la que participaré más adelante. Yo me han invitado, pues salen muchas comisiones de esas reuniones para que haya oportunidad de decir algo más fuerte. Y una última cosa que quiero decir de esa reunión, que también fue un tema de agenda muy importante. La UNASUR propuso formalmente a la Asamblea que la Asamblea asumiera como tarea política de los próximos 5 años eliminar todas las bases militares norteamericanas de América Latina. Un temazo, iniciativa de la UNASUR en esa mesa. Por supuesto que Estados Unidos se encargó de ser muy explícito que ese tema no lo iban a abordar y que ese tema tendría que salirse de la agenda, y porque era un tema que producía más que acercamiento, distanciamiento. Y obviamente. Nuevamente, el agradecimiento a Fernando, el agradecimiento a la universidad y a ustedes por la presencia, y los invitamos a que en nuevas manifestaciones que seguramente iremos haciendo en el transcurso de los próximos meses nos acompañen y sumen a otros a que acompañen. Muchas gracias. Gracias.